Saludos, Dios le bendiga mucho, hermanos y amigos. Quiero hacer este video con respecto a una pregunta que me hacen mucho en la calle la persona mientras voy repartiendo tratados, predicando la palabra. Y es que muchas personas cuando vienen y se me acercan y me preguntan que a qué iglesia yo pertenezco o a qué congregación pertenezco, y yo no sé, pero cuando me hacen esa pregunta yo no sé qué responderle a la gente. Y simplemente les respondo que yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo y a lo de los apóstoles, porque en el transcurso de los tiempos, mientras uno va escudriñando la palabra, la escritura, se va dando cuenta que realmente casi ninguna de las iglesias ni de las denominaciones predican ese Cristo que está en la Biblia y ese evangelio de los apóstoles. Y yo me pongo a meditar así y yo digo, wow, la palabra dice que si alguien viene y predica otro evangelio que no es el de Jesucristo y el de los apóstoles, sea anatema. Y yo digo, pero estas congregaciones, estas religiones, estarán conscientes de lo que están haciendo. Porque es que el evangelio es algo sencillo. El evangelio es tan sencillo que simplemente lo que está plasmado en la Biblia, predicarlo, no quitarle, no ponerle, porque Dios lo dejó establecido todo perfectamente ahí. Y Dios lo que busca es que nosotros demos a conocer ese evangelio perfecto tal y como Él lo dejó. Ese evangelio que es un evangelio que transforma la vida. Esa palabra de Dios que nos hace tan diferente cuando nosotros vamos conociendo a ese Cristo de la gloria, a esos testimonios de los apóstoles. Entonces, cuando nosotros vemos diferentes religiones, por ejemplo, ahí tenemos los adventistas, ellos guardan el sábado, o sea, cada cual tiene su manera. Y muy pocos son los que verdaderamente predican la palabra de Dios sin ningún tipo de interés o búsqueda personal, económica. La mayoría siempre están buscando como algo de sacarle al evangelio. Y se cumple la palabra donde dice que harán mercadería de este evangelio, ¿verdad? Entonces es muy triste y muy lamentable. Y qué bueno que el Señor nos dejó la Biblia para que nosotros la escudriñemos y para que nosotros por sí mismos, con el Espíritu Santo, así como dice la palabra, que ella nos enseña, y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque ella nos guía hacia toda justicia y toda verdad. Qué bueno, qué bueno. Pero me da mucha pena cuando yo veo tantas personas por tantos años en la iglesia y ellos obedecen ley de hombre, ignorando la palabra de Dios, que es la que lo va a salvar. Y cuando yo veo todas estas religiones, me viene a la mente cuando el Señor dijo que el que permanezca en su palabra es el que va a ser salvo. Y yo hago este video para ver si algunos hermanos toman conciencia realmente de lo que es este evangelio. El Señor lo que quiere es que nosotros le prediquemos a la humanidad
mostrando el poder de la palabra que Él dejó. Que cuando nosotros prediquemos, la gente sean libertados, los cautivos. Que pongamos nuestras manos en los enfermos y sean sanados. Que le prediquemos al mundo que no conoce al Señor que hay esperanza para todo aquello que puede estar ocurriendo en su vida, pero sobre todo que le digamos al mundo que están muertos en su delito y su pecado, y que el destino final, si no se arrepienten, es el infierno. Que venimos al mundo con pecado, pero ya a la vez hemos venido con la salvación también. Que usted no puede, si quiere no muere en el pecado. Que si usted quiere, usted puede salvar su alma. Porque hay un Cristo de la gloria que hizo lo que ningún ser humano podía hacer, ni mucho menos reunía las condiciones para hacer. Porque no éramos aceptables ante Dios por medio que nosotros nacimos bajo el pecado. Por eso hay una singularidad en el nacimiento de Cristo, que aunque Él era hombre 100%, pero Él no nació bajo el pecado por el hecho de que Él no fue engendrado por un hombre. Él simplemente fue puesto allí para nacer con carne y hueso como nosotros nacemos, pero sin ningún tipo de relación sexual como nosotros nacemos, para que seas santo. Por eso es que nosotros venimos bajo el pecado, porque nosotros somos engendrados de un hombre y una mujer, porque así Dios lo determinó, pero todo lo hace Dios. Amén. Entonces es muy lamentable, hermano, que no haya una iglesia. Yo he estado mirando a ver qué iglesia predica a Cristo, a ese Cristo de la Biblia y a sus apóstoles, ese Cristo crucificado y los apóstoles, pero no lo he podido encontrar aún. No he podido ver a ninguna iglesia que predique ese Cristo de la gloria. No es que sea una iglesia perfecta, pero que sea una iglesia sin adulterio de la palabra, que sea una iglesia que no venda la palabra, que no acomode la palabra a su conveniencia. Esa iglesia yo no la he podido encontrar. Y estoy completamente seguro que así como yo me siento, hay muchas personas cristianas. Porque el que verdaderamente tiene un encuentro con el Señor busca agradar al Señor y sobre todo obedecer su palabra. Entonces, si usted lee la palabra y usted ve que en su congregación están predicando contrario a la palabra, usted se siente incómodo y usted no quiere ni estar ahí. Porque es que la palabra dice que sea anatema el que predica otro evangelio, o el que le agregue o le quita esa palabra, sea anatema. O sea, quiere decir que aquel que hace eso está bajo maldición, es maldito, según la palabra. Esto es algo muy serio, hermano, cuando lo leemos. Y es muy triste y lamentable. Es muy triste. Porque el hombre ha hecho mercadería del evangelio desde el nacimiento casi mente. Porque si nosotros vemos la guerra que tenía Pablo, que tuvo Pablo cuando mandaba toda esa carta, porque desde el inicio se comenzó, mira como lo que aceptaban al Señor judío, querían todavía que la persona se circuncidara. Entonces Pablo le decía, pero ¿para qué se van a circuncidar si ellos ya no van a estar bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo, de aquel que murió? Entonces en vano murió Cristo, si van a seguir con lo mismo rito y la misma cosa. Hermano, el evangelio transforma la vida. El evangelio transforma el ser humano, pero es el evangelio sin adulterio. Es el evangelio completamente
predicado tal y como lo estableció el Señor y sus apóstoles, que eran utilizados por el Espíritu Santo, todo ello. Es muy triste, es muy lamentable esto que está sucediendo. Y yo me lo he preguntado muchas veces, pero a la vez recibo respuesta, porque realmente el Señor lo dice todo en su palabra. Que vengan a las aguas todo el que tenga sed. Que venga a las aguas todo el que tenga sed. Entonces todo el que tiene sed de la justicia, de la verdad, del conocimiento de Dios, viene a la Biblia, viene a la oración y va a encontrar, como dice la palabra, que el que busca encuentra. Y es muy lamentable eso. Le digo, hermano, mire, la gente cuando viene con esa pregunta, lo hacen por eso. Porque la iglesia está dando tantos malos ejemplos que la gente no quiere creer. Entonces ellos ven a uno predicando en la calle y se preguntan, ¿y de cuál iglesia será? ¿En cuál iglesia será que se congrega? Ellos quedan sorprendidos cuando yo les digo, mira, yo soy de Cristo, del Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Yo soy cristiano, seguidor, imitador de Cristo. Entonces ellos quedan, bueno, dicen así, pero me dicen, pero siguen todavía, dicen, pero ¿a qué iglesia? ¿En qué iglesia te congrega? Yo le digo, mira, yo me congrego en una iglesia pentecostal ahora mismo, aunque no esté de acuerdo con la forma que ellos predican, pero son lo que un poquito se asemeja más a la palabra. Así se lo digo, hermano. Y eso es muy lamentable que uno tenga que expresar esto, pero es la verdad. Han hecho mercadería del evangelio y están predicando un evangelio erróneo completamente, para el colmo. Porque mire, hermano, decir que Cristo va a arrebatar un grupo de gente y que se va a quedar aquí un montón de personas, eso es una mentira. Porque bíblicamente la palabra lo establece claramente, que cuando Cristo venga aquí a la tierra, habrá una persecución contra el pueblo de Dios en general, y aquí no se habrá ido nadie todavía. Cuando esa persecución comience en Israel y se extienda hasta todo el mundo, esa persecución, hermano, no puede ser posible si no hay un gobierno mundial. Y se cumplirá esa palabra que seremos aborrecidos por todo. Por todo, no está hablando por una área, no. En todo el mundo. Y para eso tienen que haber dos bandos establecidos. Y ¿sabe qué, hermano? Esos dos bandos lo va a determinar el anticristo. Cuando el anticristo aparezca, por eso es que la Biblia establece que el anticristo viene primero que Cristo, pero no lo predican así, ninguna de las religiones. Creo que los adventistas lo predican así, pero entonces también guardan el sábado. Entonces, es cierto, vamos a ser arrebatados, porque vamos a ser arrebatados de esa persecución. Cristo va a aparecer y nos va a arrebatar a nosotros, pero la palabra dice claramente que va a ejecutar también al impío en ese momento. Cuando nosotros seamos levantados, Él va a levantar, al pueblo de Dios. ¿Y por qué el Señor crea eso y causa eso? Bueno, sencillo. Esta división que hay en el evangelio, esta confusión que existe hoy. Por ejemplo, los pentecostales y la mayoría de las denominaciones, ellos aseguran que Cristo viene primero que el anticristo. Pero entonces, yo la pregunta que yo le he hecho, yo digo, pero entonces, ¿cómo es posible que se llame anticristo si viene primero que Cristo? O sea, si Cristo viene primero que Él, ¿cómo se va a llamar anticristo? Porque para ser anticristo tiene que venir antes que Cristo.
y tiene que oponerse a todo lo que sean de Cristo. Entonces, si ya Cristo se llevó toda su gente, ¿a quién se va a poner él? Entonces, cosas tan sencillas como esa, y que no la quieran aceptar simplemente por comercializar la religión, por buscar su propio beneficio, eso es muy lamentable. Porque usted no puede contradecir la palabra de Dios cuando lo dice claramente en 2 de Tesalonicenses, que cuando nos vayamos a reunir con el Señor, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque eso no va a suceder sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo del pecado, el hombre de perdición. Entonces, cosa tan clara y tan transparente, ¿cómo es posible que pueda omitirla una persona que predique a Dios? ¿A qué Dios que le está creyendo? Porque está cambiando la palabra de Dios. Y es muy importante mantenerse firme a lo que dice la palabra de Dios, porque es que ellas son las que nos van a salvar y las que nos van a juzgar. Ahora bien, ¿por qué Dios permite que el anticristo aparezca antes que Cristo? Precisamente cuando el anticristo aparece, se va a formar la división. El que es impío se va a quedar con el anticristo. Ahora, el que tiene conocimiento y es salvo no va a aceptar la marca del anticristo. No la va a aceptar. Y ese va a estar corriendo, ese va a estar huyendo, se va a estar escondiendo. Así que esa historia de esos espíritus que están hablando y que dicen que la iglesia, que van a estar alabando y que se va a aparecer el Señor, y muchos sueños, que ya el reloj que llegó a las 2, eso es mentira. Todo eso son esos espíritus que habla esa segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, que dice que no nos dejen engañar ni por espíritu, ni por carta, como que fuera de nosotros, hablando Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí se cumple esa palabra, con todos estos sueños que hoy día y todas estas revelaciones no son más que demonios hablándole a la gente que no tiene conocimiento bíblico para engañar. Porque si la palabra dice que primero es la apostasía y luego el anticristo, olvídese del reloj y de que ya el tiempo que estamos extra, eso es mentira. Aquí no hay tiempo extra. Dios no inventa con eso. Aquí no hay tiempo extra. Aquí está el tiempo establecido, el que Dios determinó. ¿Y cuál es el tiempo que Dios determinó? Este que estamos viviendo. Estamos en apostasía, y la apostasía va a seguir acrecentándose más cada día en el pueblo de Dios, y la gente va a creer menos en la palabra de Dios, y se van a convertir menos gente por causa de esa apostasía, porque la gente va a decir: ¿para qué me voy a convertir si los que están adentro son peores que los que están afuera, y hacen peores que los que están afuera? Entonces ahí se habrá cumplido donde dice que el tiempo de los gentiles se terminó. Ya no se van a convertir más gente. Pero nosotros tenemos señales. Veremos a Israel estableciéndose como cabecera de todas las naciones. Cuando usted vea que Israel se convierta en la nación más poderosa, así como lo oye, no se habla mucho de ella y se tiene por muy poca estima, pero Israel en los últimos tiempos será la nación más poderosa, contra la cual va a venir el anticristo cuando estén los dos profetas allí, esos dos personajes que menciona la Biblia, que van a estar allí predicando a los judíos y al mundo. Pero el mundo lo va a aborrecer a ellos, porque como no le va a gustar la prédica, ¿no? Pero los judíos sí van a entenderlo. Entonces, esos dos estarán predicando casi por 3 años y medio, que es donde con esos 2 testigos comenzaría a correr lo que le llaman la semana 70 de Daniel. Y ellos gobernarán 3 años y medio, y los judíos, y el anticristo, cuando venga,
y le haga la guerra cuando se cumple el tiempo de ello, el anticristo le va a hacer la guerra, lo va a vencer, que es donde dice que él luchará contra el pueblo santo y lo vencerá. Pero también dice la palabra que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. O sea, él lo va a vencer momentáneamente. Pero luego aparece Cristo después que él toma el control por 3 años y medio, el anticristo, en los últimos tiempos. Y bajo esa persecución entonces aparecerá el Señor. El día ni la hora no se sabe, pero en ese intervalo de tiempo aparecerá el Señor a levantar ese pueblo que está siendo perseguido. Y la palabra dice también que es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Hermano, la palabra es sencilla. El problema es el hombre que la ha pervertido. Y yo le aconsejo que siga la palabra. Siga la palabra. Viva la palabra y predique la palabra. Tal y como está ahí. Usted no tiene que inventarse muchas cosas. Créala tal y como está ahí. No se lleve mucho de mucho brincoteo ni muchas cosas, que esto no es así. Esto es gozo, un gozo interno que usted siente. Usted no siente angustia ni siquiera en los peores momentos, porque usted sabe que el Señor está con usted y que esa carga el Señor la lleva por usted, porque liviano es mi yugo, dice el Señor. Prediquemos el Evangelio de Cristo, no buscando nuestro propio beneficio, porque eso le ha hecho mucho daño al Evangelio. Y cuando llegue ese tiempo de esa persecución, entonces sabrán de qué bando está cada cual. Porque el que tenga conocimiento de Dios sabe que ese sello no se lo puede dejar poner. Y ahí no va a haber ya ningún tipo de denominación. Porque van a haber dos bandos. El de Cristo y el del anticristo. Usted va a decidir de qué bando te quiere estar. Ahí no va a haber más adventista. Porque el adventista va a tener que decidir si se queda con Cristo o se deja poner el sello del anticristo. Y ese es el avivamiento. Ahora muchos dicen que el profeta Joel, que está profetizado, ignoran que la palabra dice que desde que en el día de Pentecostés, allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pablo y Pedro, en ese famoso prédica que le dio, dice claramente que eso es lo que estaba profetizado en el libro de Joel, lo que estaba sucediendo ahí. Entonces de ahí en adelante el Señor ha venido hablando en sueños y eso y todo eso, pero también el enemigo ha estado ministrando, aprovechándose de eso. Entonces todo sueño que no vaya acorde con la palabra de Dios, usted tiene que rechazarlo, porque eso no es de Dios. Si viene recto con la Biblia, es de la palabra de Dios. Ustedes no ven que toda esa profecía que dicen, ay, que un terremoto que viene, uy, que eso la Biblia lo dice, que viene un terremoto. Ahora, pero lo hacen con la forma de que ya es un hecho, que ya eso viene ahí. Entonces, ¿qué busca el enemigo con esta situación? Que el pueblo se descuide. Porque al ver que no sucede lo que esos profetas y que esa gente que le están revelando su espíritu inmundo, le están revelando, al ver que no sucede lo que ellos dicen, ¿qué van a hacer? Su fe va a ir menguando, y eso es lo que el enemigo busca. Porque el enemigo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando usted está oyendo toda esta profecía que no se cumplen, y la palabra lo dice, que si Dios habla y se cumple, Dios habló, pero si no se cumple, Dios no habló. Entonces desde nuestra niñez nosotros venimos viendo todos esos sueños, hemos visto la prédica de Gigi Ávila, todo,
G.J. Ávila también se dejó engañar por no obedecer la palabra, que le decía claramente a él que venía la apostasía y luego el anticristo. Ahora digo que se dejó engañar en el sentido de su prédica, porque él nunca quiso aceptar esa parte, sino que la trató de la forma como lo trata hoy todavía la iglesia pentecostal, erróneamente, aunque, y contradiciendo la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios dice lo contrario a eso, a lo que ellos predicaban. Entonces yo no quiero decir que él se perdió, pues solamente Dios lo sabe. Ahora, lo que es extraño es que podemos ver que el G.J. Ávila al final de su día, él perdió la memoria, o sea, se le iba y le venía la memoria y no estaba firme, no tenía estabilidad mental. Y eso es raro en un siervo de Dios. Eso es raro, porque todavía la Biblia no menciona que ningún siervo de Dios en su vejez llega ha llegado a ese punto de perder su memoria, porque la memoria es todo. Al contrario, ha muerto fuerte y con toda lucidez de su mente. Que pierdan la vista como la perdió Isaac, eso, pero de ahí a que pierda la memoria, ¿no? Porque claramente él tenía su memoria lúcida, porque él decía la voz de o sea, que decía que la voz parecía de Jacob, pero el cuerpo no. O sea, que él sabía. Entonces, dejémonos de religiosidad, hermano, y enfoquémonos en la salvación. Y la salvación es escudriñar la palabra, pedirle al Señor que nos dirija en ella. Porque honestamente ninguno de nosotros podemos dar nada. Es el Señor que lo hace, para que nadie se gloríe. Por eso Él cogió lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para hacer lo que es, para que nadie se gloríe ni se envanezca. Ustedes están viendo todos estos predicadores como están envanecidos en los altares, que más que una predicación parece un show lo que están dando, parece un desfile de moda. Muy lamentable. Todo eso es apostasía, tiene un nombre: apostasía. El Señor dice que el que quiera ser grande tiene que hacerse bien pequeñito para poder ser grande en el cielo. Tiene que ser bien pequeñito para poder ser grande en el cielo. No se dejen engañar, porque los tiempos son malos y se van a poner peor. Se van a poner peor cada día que pase, porque así está establecido la palabra, que iremos de mal en peor. Ay de la que den a luz en aquellos tiempos. Por eso vemos cuántos dolores de cabeza están dando los hijos hoy a los padres. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, y que Dios nos ayude cada día más a permanecer firme en su palabra y a vencer todos los obstáculos que se presenten, sabiendo que el Señor nos dice que ya Él venció. O sea, que ya Él nos dio la victoria. Nosotros lo que tenemos es que perseverar, sabiendo eso, que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, que ya Él venció por nosotros, que lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar,
No importa lo que venga a nuestra vida, perseverar en el nombre de Jesús, creyéndole al Señor, llevando todas nuestras angustias y nuestra carga a Él y seguir caminando hacia adelante. Y recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios me lo bendiga y Dios le guarde.